Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Santo, gracias por la oportunidad que nos das, Padre, también de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos vayas dando la sabiduría y el entendimiento, que prepares nuestra mente, que prepares nuestro corazón, Padre Santo, para recibir lo que tú nos quieres dar hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Ah, You may be seated. Hoy quiero seguir un poco la línea de lo que hablé la última vez que estuve aquí. Today I want to continue what I was talking about last time I preached. Y la última vez hablé bastante, les compartí de cómo sentí que Dios me habló a finales de año, And last time I was sharing with you how God spoke to me at the end of the year a través del versículo de Mateo 11, 28 al 30. through the verse Matthew 11, 29 to 30. 28, ajá. Y, y les estaba compartiendo, en esa ocasión les estaba compartiendo que el Señor me puso en mi corazón que comenzara un año más ligero. And I was sharing that God was putting in my heart to start the year differently. Precisamente porque ese versículo dice que el yugo del Señor es fácil y ligero. Because that verse says that God's burden Fácil y is ligero. easier to take. Y, en la vez pasada me enfoqué más en la disciplina. And last time I was more focused on discipline. Les estaba compartiendo de cómo, porque yo sé que todos al principio de año tenemos un montón de metas, un montón de anhelos, un montón de deseos. And many times we have a lot of desires. Y cuando les compartía sobre esto era precisamente porque el Señor como que me decía, ok, tienes todos esos anhelos, pero enfócate en lo primordial. And I was sharing this with you guys because God was speaking to me and He was telling me that sometimes we have many desires, but He was asking me to focus on the things that were more important. Motivándonos a que cojamos las cosas más simples. And He was motivating us to do the things that are more simple. Entonces les compartí la vez pasada que debíamos que comenzáramos, una de las cosas que les motivaba a hacer era que comenzáramos el año buscando una disciplina espiritual. And one of the things that I was sharing is that to motivate you guys to start the year seeking the things that are more spiritual. Y sobre esto les decía que porque era la forma en que íbamos a encontrar la mejor versión de nosotros en el Señor. And I was sharing this because this is the way that we're going to find the best version of us through God. Conociendo todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Knowing everything that God has put in us. Los dones, los talentos, ministerio. The gifts, the ministers, the talents that He gave us. Todas estas cosas para que pudiéramos llegar a desarrollarlo. And all these things so we can be able to develop all these things. Como les estaba diciendo, esto era porque sentía que el Señor me estaba hablando tener una vida más ligera. And I was sharing this because God was speaking about starting a life lightly. More simple life. Or more simple life. Y les compartía esto porque muchas veces cuando nosotros tenemos demasiadas cosas que anhelamos, And I was sharing this because many times when we have a lot of things that we desire, muchas veces nosotros queremos obtener estas cosas a través de nuestras fuerzas. many times we focus on trying to get those things in our own strength. Y muchas veces esto, en vez de traer cosas positivas a nuestra vida, trae cosas negativas. And this, instead of bringing positive things in our life, it brings negative things. Cuando nosotros tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, en nuestra alma, When we have so many things in our heads, in our soul, muchas veces en vez de que estas cosas te traigan gozo, te traigan paz, many times instead of these things bringing you joy and peace,
Muchas veces lo que te traen es lo contrario, es ansiedad, depresión, estrés. They bring you the opposite, stress, anxiety. Y eso era lo principal que les compartí la última vez que estuve con ustedes. And that was the most important thing that I was talking about last time I preached. Y precisamente les digo, yo he estado atravesando por eso, o por eso es que me gusta hablar, bueno, ahorita me está gustando hablar sobre esto. And I was going through these things, and this is why I like talking about these things. Porque he sentido cómo Dios me ha hablado bastante a través de un simple versículo. Because, No, because I felt how God was able to speak to me through one verse, bueno, 3. 3 verses. So, he sentido cómo Dios me ha estado hablando y precisamente hoy quiero volver a hablar sobre el mismo versículo. So I've been feeling how God has been speaking to me, and I want to bring another verses. Que es Mateo 11:28 y quiero que me acompañen a leerlo. Que dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y los haré descansar. Matthew 11:28, it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest. And you will find rest for your soul. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera." For my yoke is easy and my burden is light." Y como les comenté la vez pasada también, estuve sintiendo que la carga me era difícil y pesada. And like I was sharing last time, that I was feeling that my burden, it was hard and heavy to carry. Los últimos meses del año estuve batallando con bastante estrés, con bastante ansiedad. In the last months of the year, I was dealing with a lot of stress and a lot of anxiety. Y es algo que he estado intentando trabajar de la mano del Señor. And it's something that I've been trying to work through God. Porque eso es algo que precisamente lo que estaba diciendo la pastora ahorita. And that's something that, as Pastora was talking about a few minutes ago, El enemigo está atacando bastante. the enemy is attacking a lot. Y está tratando de desmotivar a bastante gente. And it's trying to unmotivate a lot of people. Está tratando que cuando la pastora estaba hablando sobre eso, yo me puse a pensar, de seguro, obvio no soy el único que está sintiendo que la carga es difícil y pesada. And as Pastora was talking about that, I was thinking to myself, maybe I'm not the only person that is feeling like the burden is heavy and hard to carry. ¿Y por qué la sentimos así si la palabra nos dice que su yugo es fácil y ligera? And why do we feel like this when His word, God's word, says that His yoke is easy and light? Por eso precisamente hoy quería enfocarme, quería que desglosáramos este versículo. And that's why I wanted to go through this verse, Uno por uno, para tratar de entender qué es lo que el Señor está tratando de decirnos a través de estos versículos. one by one, so we can understand what is God trying to tell us through this verse. Y quiero que me acompañen. Vamos a volver a leer el primero, Mateo 28. We're going to continue reading Matthew 28. Y quiero que vean lo que dice aquí, porque aquí tenemos lo que hoy quiero que entendamos es que la carga del Señor es fácil y ligera. And what I want us to understand today is that God's yoke is easy and light. Y cómo nosotros logramos percibir la carga de esa forma. And how we are able to perceive it that way. Porque podemos por ejemplo, pensar en eso. Leí el versículo y el versículo dice que la carga del Señor es fácil y ligera. Because we can think about it. We can say, oh, I read that God's yoke is easy and light. Pero cuando salgamos de aquí, ¿lo vamos a sentir ligero, fácil y ligero? But are we going to feel it that way when we get out of here? Y por eso quiero que meditemos en estos 3 versículos. And that's why I want us to meditate in these verses. Y quiero que veamos todo lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a leer el 28.
Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. And the verse says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Y esto es lo que quiero que veamos. Aquí vamos a ver dos cosas. Aquí vamos a ver que nos dice todos los que están cansados y cargados. And we're going to see two things. Y- It says, "Come to me, all you who are weary and burdened." Y quiero que prestemos atención en estas palabras, porque aquí Dios nos muestra dos tipos de situaciones. And I want us to pay attention to these two words because God is showing us two situations. Aquí hay otra versión que en vez de cansados dice trabajados. And there's another version that instead of weary, it says overworked. Y cuando estaba viendo esto me puse a pensar, lo que podemos ver rápidamente es tomar el ejemplo y traerlo al ámbito físico. And when I was reading this, I was thinking maybe we can bring this to the physical state. Y ponernos a pensar en el trabajo. Yo creo que aquí todos han tenido, o todos por lo menos han experimentado un cansancio cuando te toca un día pesado de trabajo. And we can think about work. I think we have all experienced those days when we feel very tired from work. Como cuando yo incluso, bueno, y me acuerdo, cuando estaba haciendo esto me acordé del retiro. Hubo una vez que yo salí del retiro tan cansado que me dolían los huesos, me dolía la rodilla, me dolía la espalda. I was thinking about one day that after we finished the retreat, that I was feeling super tired and everything was hurting. My knees were hurting, my back was hurting. Y recuerdo que estaba tan cansado que cuando llegué a la casa no podía dormir. And I remember that I was so tired that when I got home, I couldn't go to sleep. Porque no sé si tú has experimentado ese cansancio donde te duele tanto el cuerpo que te acuestas y no puedes dormir precisamente porque te duele el cuerpo de cansancio. I don't know if you have ever experienced that when you are very tired that you can't fall asleep because your body hurts so much. Y esto me llamó la atención porque la palabra que el Señor usa aquí para cansado o trabajado And this caught my attention because the word that God uses here for weary, me puse a buscar de todo ahí. Pero es la palabra copeao, que deriva de la palabra copos. Es la palabra copos, it comes from the word kopos, que literalmente significa un corte, una herida que quita las fuerzas, algo que quita las fuerzas por implicación, dolor o dolor de trabajo. and this means something that removes your strength. Ajá, una herida. A wound that removes your strength, Ajá, algo que te quita la fuerza. Algo que te quita la fuerza. something that takes your strength away. Y todas estas cosas, si te pones a ver, todo es lo que ahí el Señor nos está diciendo esto. Dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están heridos, todos los que están agotados, todos los que están sin fuerzas. Todo eso envuelve esa simple palabra, cansado. And this word basically involves everything that says, "Come to me, all you who are wounded, who are tired, who are overworked." Y él cuando estaba usando esta palabra, que usó una palabra que es bastante descriptiva en lo físico, And when he used this word, that is a very descriptive word in the physical state. cuando vemos el contexto de cómo él lo usó en el libro de Mateos, When we see the context of how he used it in Matthew, él usó de una forma más espiritual. he used it in a way more spiritual. Y cuando él estaba hablando sobre esto, cuando él estaba diciendo estas palabras, And when he was saying these words, él se estaba refiriendo a un agotamiento no por trabajo, sino un agotamiento emocional, un agotamiento espiritual. he was referring to the kind of tiredness that is spiritual, that it's not physical. ¿Y a qué nos trae esto? ¿O cómo lo podemos ver esto? ¿O qué significa esto en el ámbito espiritual? And how we can see this spiritually. Que muchas veces nosotros lo podemos ver como que muchas veces nosotros hacemos las cosas por nosotros, por querer obtener un mérito propio.
And we can see it as something when we try to do things for our own merits. Como en el trabajo, hay, no sé si es un dicho, pero dicen que en el trabajo te pagan por lo que haces. Like at work, people says that you get paid for what you work for. No haces, no te pagan. If you don't do anything, you don't get paid. Y muchas veces inconscientemente queremos traer esto a nuestra vida espiritual. And many times we want to bring this into our spiritual life. Queremos intentar hacer las cosas o queremos intentar obtener cosas de Dios por mérito propio. We want to try to get things from God by our own merits or strength. Y allí es donde entra precisamente este cansancio, And there's where this kind of weakness or tiredness comes, este sobretrabajo. that overwork. Porque muchas veces nosotros empezamos a pensar como que, oh, si pudiera hacer más cosas, si pudiera hacer esto, si pudiera hacer lo otro. Because many times we might think, oh, maybe if I could do this or if I could do more. Si, por ejemplo, ahorita, si pudiera orar más, si pudiera leer la Biblia más, si pudiera tener menos pensamientos malos. For example, right now, maybe we can say if I could read the Bible more, if I could pray more, if I could have less negative thoughts. Y déjame decirte, esto no es que sea algo malo el querer mejorar, And it's not that it's bad to try to be better, porque al contrario, es bueno querer mejorar, querer crecer espiritualmente, because it's good to try to be better and to try to grow spiritually, querer crecer en sabiduría. to try to grow in wisdom. Todas estas cosas son buenas. All these things are good. El problema es cuando lo intentamos hacer con nuestras propias fuerzas, The problem is when we try to do it with our own strength, cuando lo intentamos hacer con nuestra propia habilidad. when we try to do it with our own talents. Allí es cuando entra este cansancio espiritual. And there's when this spiritual tiredness or weakness comes. Allí es cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos agotados. And this is when we feel tired, when we feel overwhelmed. Y la segunda cosa que nos dice ahí es cargados. And the second thing that it says is burden. Miren, y para la palabra cargados, en el original se usa la palabra fortizo. Es lo mismo en inglés, fortizo. I don't know how to So, translate that. se usa la palabra fortizo, que significa cargar, significa sobrecarga de ceremonias. They uses this word for tico that means overloaded, Que de ceremonias, sobrecarga con ceremonias. overloaded of ceremonies. Y ahora, esto me llamó bastante la atención porque en el contexto que Jesús estaba usando estas palabras, lo que él quería dar a entender, And this caught my attention because what Jesus was trying to make us understand, en el tiempo que Jesús lo estaba diciendo, era porque los fariseos, los sacerdotes, estaban poniendo un montón de ceremonias encima de las leyes de Dios. because at the time when he said it, the priests, they were putting too many ceremonies. Hace bastante tiempo, estaba hablando con uno de mis hermanos y estábamos hablando sobre el Sabbat. Long time ago, I was talking to one of my brothers about Sabbath, Sobre el día de reposo. about the day of resting. Y estábamos compartiendo esto y una de las cosas que nos llamó la atención es que vimos que el día del reposo viene Jesús y en los 10 mandamientos dice, oh, vas a tener el sábado, el día de reposo. And one of the things that we were talking about is that Jesus came and he said that one of the days, Saturday, we're going to have a day of resting. Y básicamente le vas a dedicar un día a Dios. And basically, we were supposed to dedicate that day for God. ¿Y saben ustedes qué hicieron los fariseos, los sacerdotes? And do you know what the priests and the Pharisees made? Debajo de ese mandamiento pusieron aproximadamente 600 reglas para cumplir ese día. They put over about 600 laws that they had to fulfill. Y incluso eran cosas tan tontas como que si tu hijo está en el piso, no lo puedes levantar porque ya estás rompiendo, estás trabajando. And there were things very silly, like, for example, if your kid was on the ground, not to pick it up because you were going to be working. Te ponían cosas así, pero pusieron, imagínate,
Dios viene y le da un mandamiento tan sencillo al hombre: dedícame un día. And they put things like that, but God gave a simple mandate that it was just to dedicate one day to Him. Y viene el hombre y le pone un montón de carga sobre encima. And then men came and put a lot of overload over it. Y esto era lo que Jesús estaba refiriendo cuando dijo esto en Mateo 28. And this is what God was talking about in Matthew. Cuando él estaba hablando sobre esto, él estaba hablando sobre esas cargas espirituales, esas cargas emocionales que nos ponemos por encima de lo que realmente es la voluntad de Dios. And he was talking about all these things that we put over the things that are important to God. Y ahí es donde nos desconectamos de Dios. And there's when we get disconnected from God. Allí es donde empezamos a sentir por querer hacer muchas cosas, porque una de las cosas que estas leyes que ponían, estas leyes, ceremonias que ponían los fariseos sobre los creyentes, Because many of the things that they used to put in the priests used to put on people, era que al final de cuentas ya la gente, en vez de buscar agradar a Dios, buscaba agradar a los sacerdotes, and people, instead of trying to please God, they were trying to please the priest. porque estaban más preocupados sobre tengo que cumplir esta regla, tengo que cumplir lo otro. Because they were more worried about fulfilling the law, Y se perdía el propósito. and the purpose was lost. ¿Por getting qué? lost. Porque por sus propias fuerzas intentaban agradar a los hombres para ver si así agradaban a Dios. Because in their own strength, they were trying to please men to see if they could please God. Y esto es a lo que me refiero cuando te digo que nosotros también muchas veces ponemos demasiadas cosas innecesarias en nuestra vida. And this is what I'm referring to when I say that many times we put unnecessary things in our lives. Muchas veces nos preocupamos por cosas tan insignificantes y perdemos el verdadero motivo del estar aquí. Many times we put so many things, insignificant things, and we lose aside the things that are more important, the reason to be here. Mire, nosotros no podemos vivir con tanta sobrecarga extra en nuestras espaldas. We cannot live with so much burden on us. Nosotros, una cosa que tenemos que entender y una cosa que es difícil, a mí se me hacía difícil, One of the things that we need to understand, and this is one of the things that was very hard for me to understand, es que no vamos a hacer monedita de oro tampoco para todo mundo. that we're not going to be a gold coin for everybody. No podemos vivir una vida intentando agradar a otras personas, intentando agradar a nuestra familia, intentando agradar a los de nuestro trabajo. That we cannot live a life trying to please everybody, trying to please our family, our co-workers, Incluso intentando agradar a la gente, a nosotros, a los que estamos aquí. even trying to please us, the people that are here in church. Tenemos que entender que en la casa de Dios hay diversidad. We have to understand that there's diversity No in the todos house of the piensan Lord. igual. Not everything is the Y same. gloria a Dios, porque imagínense qué aburrido sería que todos pensáramos igual. And glory to God, because imagine it would be very boring if we all think the same way. Pero esto es a lo que Jesús estaba refiriendo cuando él nos decía eso, Mateo 28. But this is what Jesus was referring to in Matthew 28. Vengan a mí todos 11, los que 28. están cansados, Come to me, all you who are worried. todos los que están, en otras palabras, todos los que están dolidos, In other words, all you who are wounded, todos los que tienen algún dolor, all of you who have a pain, todos los que no tienen fuerza. all of you that don't have the strength. Y dice, y vengan a mí también todos los que están cargados. And he says, come to me, all you who are burdened. En otras palabras lo podemos poner como que vengan a mí todos los que están intentando hacer las cosas por su propia fuerza. In other words, we could put it like this. Come to me, all you who are trying to do the things in your own strength, Por sus propios méritos. by your own merits. Eso nos va a mantener ahí, eso nos va a mantener cansados, eso nos va a mantener cargados. That's going to keep us burdened, and that's going to keep us tired. Y miren, esto es lo irónico. Lo irónico es que después de esto que Jesús nos dice, vengan a mí los que están cansados y los que están cargados y yo les haré, ¿qué dice ahí? Descansar.
And it's ironic how Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Y después miren lo que dice en el 29. And then look what it says in the 29. Tomen mi yugo sobre ustedes Take my yoke upon you, y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. and learn from me, for I am gentle and humble in your heart, and you will find rest for your soul. So, Jesús viene y nos dice que los que están cargados, los que están cansados, vengan a Él y que Él nos dará descanso. So Jesus is telling us that those who are weary, who are tired, need to come to Him, and He will give them a rest. Y ahí mismo te dice, pero para que tú tengas el descanso, tienes que tomar mi yugo. But for you, and it says, for you to take that rest, you need to take His yoke. Y ahora, para los que no entienden bien qué es el yugo, mandé una foto, no sé si la pueden poner, And for those of you that don't understand what is a yoke, I sent a picture. I don't know if it porque can. quiero explicar eso. Quiero mira, porque quiero explicar qué es eso. El yugo es esto. El yugo era una madera que le ponían a los bueyes para que ellos pudieran caminar juntos, para que no se separaran. I want to explain this. The yoke was something, it was a piece of wood that they used to put over the donkey, a set of donkeys, so they could carry something. Y ahora, ¿por qué les ponían el yugo? So why they used to put this yoke? Para trabajar. To work. So, no era para descansar. So it wasn't to rest. So, dejen, la foto no la quiten. Don't take the picture away. So, cuando Jesús viene y te dice, ven, si tú estás cansado, si tú estás cargado, ven que te voy a dar descanso. When Jesus said, "You that are tired, come to me that I will give you rest." Y te dice, ponte mi yugo. And He says, "Here, put on my yoke." ¿Para qué? Para que trabajes. For what? To work. Y eso fue lo que me llamó la atención porque, miren, y volvemos otra vez al contexto de cómo Jesús estaba diciendo estas cosas. And it caught my attention because going back to the context, the way Jesus was saying these things, Cuando Jesús estaba diciendo esto, inmediatamente los que lo estaban escuchando se les vino esta imagen a la mente porque era algo que conocían. so when Jesus was saying this came to the people's mind because they knew about this. De seguro a su mente se les vino, ok, dos bueyes con un yugo para trabajar. Maybe to their mind it came the picture of two donkeys to work. Y esto es a lo que Jesús estaba refiriendo cuando él dijo esto. ¿Por qué él usó el yugo como ejemplo para un descanso? This is what Jesus was referring to when He was speaking about these things and why He used a yoke. Miren, si vemos aquí, usualmente lo que en ese tiempo se hacía era que ellos ponían a dos bueyes. So in this time, they used to put two oxes. Y ellos ponían a un buey que ya era viejo con experiencia And they used to put an ox that was old and experienced. y a uno joven. And they used to put a young one. ¿Y por qué hacían esto? And why they used to do this? Ellos siempre donde trabajaban mantenían a un buey con experiencia, que ya sabía hacer el trabajo. Where they used to work, they used to have an ox that was old and had experience. Que como dice el versículo que leímos, era manso. Like we read in the verse, that it was humble. ¿Por qué? Porque ya hacía el trabajo que ya le habían enseñado. Why? Because now he used to do the work that he was taught to do. Y ahora, esto no me vayan a malinterpretar, pero fue Jesús el que dio el ejemplo. And please do not misunderstand So- this. It was Jesus who gave this example. Pongan atención para que no me malinterpreten. So pay attention so you don't misunderstand this. Jesús está diciendo, yo soy el buey con experiencia. Jesus was saying, I am the ox with experience. Yo soy la parte que sabe cómo vivir. I am who knows how to live. Yo soy el que sabe cómo hacer las cosas. I am the one who knows how to do things. Y te dice, ponte mi yugo. And He's telling you, put on my yoke. ¿Por qué?
Porque cuando el buey joven se ponía el yugo, Why? Because when the young ox used to put on the yoke, el de la experiencia le enseñaba a cómo hacer el trabajo. the one with experience used to teach him how to do the work. Incluso en muchas ocasiones el buey joven, And in many occasions, the young ox, esto no le gustaba porque no estaba acostumbrado. young ox didn't like that because he wasn't used to it. Pero el buey con experiencia But the ox with experience lo jalaba used to push him hasta que él iba agarrando lo que el otro tenía. until he was learning to do what the other one used to ¿Y do. qué es lo que hacían? And what they used to do, Ellos labraban la tierra, preparaban la tierra. they used to work the land, they used to prepare the soil. Y esto me llama la atención porque es precisamente, usó un ejemplo tan agradable Jesús, And this got my attention because Jesus used such a pleasing example para mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros. to show us what he wants to do with us. Él, como te dije, Él quiere que nosotros nos pongamos el yugo Like I was telling you, he wants us to put on the yoke para que Él nos enseñe a vivir, so he can teach us how to live. para que Él nos enseñe a manejarnos en esta vida. So he can teach us how to go through this life. Y uno se pregunta, ¿y de dónde viene el descanso? And maybe we can ask, so where the rest comes from. El descanso, ahí cuando Jesús estaba diciendo esto, el descanso proviene de saber que el trabajo no lo hacemos nosotros con nuestras fuerzas. And the rest comes from knowing that this work we're not doing it in our own strength. ¿Por qué el Señor dice que en este versículo, por qué el Señor dice que su carga es ligera? And why this verse, Jesus says in this verse that his yoke is light? Porque Jesús no te está tirando una carga, Because Jesus is not putting a burden on you. sino que Jesús la está llevando contigo. Because Jesus is carrying it with you. ¿Por qué? Para enseñarte. Why? To teach you. ¿Para enseñarte qué? Enseñarte cuál es tu propósito. To teach you what is your purpose. Enseñarte cuál es tu don. To teach you what is your gift. Enseñarte cómo labrar la tierra. To teach you how to work the land. Cómo vivir una vida de acuerdo a su voluntad. How to live your life according to his will. Eso es lo que Dios quiere hacer. And that's what God wants to do. Y vamos al versículo 30, Now we go to verse 30. que dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. For my yoke is easy and my burden is light. Como quiera es trabajo, a fin de cuentas. Anyways, is work, however you see it. Va a terminar siendo un trabajo, pero un trabajo de la mano de Dios. It's still gonna be a work, but it's gonna be a work that you're gonna walk with God. Como te decía, no es lo mismo comparar el yugo de Dios Like I was saying, it's not the same to compare God's yoke con el yugo del hombre. with the man's yoke. Como te dije, yo el año pasado, yo creo que yo estuve con mi propio yugo, Like I was telling you, I think last year I was walking with my own yoke porque terminé frustrado, estresado y con una ansiedad que vaya. because I was finishing the year very stressed and with a lot of anxiety, with a lot of stress. Y yo estuve así cuando les dije que lo que pasó a finales de año, And as I was telling you what happened to me last year, que yo intenté hacer tantas cosas con mi propia fuerza o intentar hacer las cosas como que porque como que yo sentía que podía. like I was trying to do so many things in my own strength. I was trying to do a lot of things because I felt that I could do them. Que a final de año yo quería dejar todo. That at the end of the year, I wanted to give up on everything. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Why? Because we cannot do these things with our own strength. Una de las cosas que sucede mucho es que cuando nosotros intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, One of the things that happens very often is that when we try to do things with our own strength, es que no vamos a ver frutos is that we're not gonna see fruits. comparado al yugo del Señor. Comparing this to God's yoke, Cuando nosotros hacemos las cosas con el yugo del Señor, de la mano de Dios, when we do these things with God's yoke y by Él His hand, Él nos enseña
a cómo vivir de acuerdo a su voluntad. and He teaches how to live according to His will, La carga se vuelve fácil y ligera. the yoke becomes light and easy. ¿Por qué? Why? Porque cuando hacemos las cosas como Él nos enseña, vamos a ver los frutos. Because when He's teaching us and we learn to see things the way He's teaching us, we're going to see fruits. De la misma forma que el buey labra la tierra, prepara la tierra para que haya frutos, es lo que el Señor nos quiere enseñar. In the same way that the ox prepares the land so there's fruit, that's what God wants to teach us. Él quiere enseñarnos a vivir una vida fructífera. He wants us to learn how to live a fruitful life. Él quiere enseñarnos a descubrir los dones que tenemos, He los wants us, talentos, He wants us to discover the talents that we have, the gifts that we have, el llamado que tú tienes. the calling that we have. Pero si no decidimos tomar el yugo del Señor y aceptar que todo es a través de las fuerzas de Él, que todo lo que hagamos va a depender de Él, And if we do not decide that everything that we can do, it comes from His strength, muchas veces es difícil, porque te digo, a mí una de las cosas creo que se me hizo difícil esto, one of the things that are very hard to understand, it was hard to understand for me, es porque yo soy muy independiente. is because I am very independent. No me gusta depender de la gente, no me gusta pedir ayuda. I don't like to depend on anyone, and I don't like to ask for help. Y esto me dificultó a mí bastante porque eso es parte del ego. And this was it made things very difficult for me because this is part of having ego. Y si tú estás sintiendo que la carga del Señor, si tú estás sintiendo que la carga de Dios, el llamado de Dios, te está haciendo, el servir a Dios, te está haciendo pesado, And if you feel that serving God, it's becoming hard, or you feel burdened, tal vez es porque dentro de tu ego no quieres soltar cosas. maybe it's because within your ego, you don't want to lose things, give up on Déjenme things. decirle, una de las cosas más difíciles es vivir por fe. And one of the hardest things to do is to live by faith. Se escucha bonito y lo cantamos bonito, It sounds very beautiful, and we can sing it very beautiful. pero a la hora de vivirlo es más difícil. But when it's time to live for it, it's hard. Y es algo que tenemos que hacer, dejar nuestro ego y entregarle todo a Él, depender completamente de Él. And it's something that we need to do, to let go of our ego and just to depend on Him. Y quiero terminar ya diciéndote que sueltes tu yugo. And I want to finish by saying, just let go of that yoke. Suelta lo que tú quieres hacer con tus propios méritos Let go of the things that you want to do by your own merits, y entrégaselos a Dios. and give it to God. Como les dije la vez pasada que hablé con ustedes, Like I was telling you last time I was talking to you, este año Dios quiere que tú seas la mejor versión de ti. this year God wants you to be the best version of yourself. Y solo podemos ser la mejor versión de nosotros dependiendo completamente de Él. And we can only be the best version of ourselves by depending on God. Tomemos el yugo de Dios. So let's take on God's yoke. Te voy a pedir que te pongas de pie y And I'm gonna vamos ask you to a stand up. recibir el descanso y la paz que necesitamos. Amén. And let's receive the peace and the rest that we need. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos y que me acompañes a hacer una pequeña oración. Y que le pidas al Señor que ponga su yugo en ti, que ponga su paz en ti, que ponga su descanso en ti. Si tú te estás sintiendo cansado, si tú te estás sintiendo perturbado, si tú estás sintiendo que por el vivir, por los anhelos de esta vida, por los deseos de esta vida, te estás sintiendo. Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento.
Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. La página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.